Bienvenidos a CBT en Español, un ministerio que impulsa la alfabetización bíblica, leyendo la Biblia cronológica en un año, todos los años. Estamos en la semana 8, donde iniciamos la lectura del libro de Números, siempre en la era del Éxodo. En el episodio de hoy, Aiva May nos habla acerca de la seguridad que Dios ha creado versus la inseguridad que este mundo caído ofrece. Buen día a todos. Estoy emocionada porque ya terminamos de leer el libro de Levítico. Levítico realmente te deja exhausta. Pero alguien me dijo, bueno, Números no es que sea mucho mejor, pero por lo menos tenemos un poco de historia. Lo malo es que todo se trata de rebeliones, un pueblo rebelándose a un Dios bueno. De lo que les quiero hablar hoy es de la estabilidad versus la inestabilidad. En la era de la creación, en el evento de la creación, Dios demuestra la necesidad del hombre de tener estabilidad y la provisión de estabilidad por parte de Dios. Dios impuso límites entre la luz y la oscuridad, la tierra y el mar, entre los animales y el hombre, y la reproducción en sí misma, el establecimiento del tiempo y así sucesivamente. Lo que Dios está haciendo es creando un ambiente para que el hombre no tenga que vivir en inseguridad, para que el hombre pueda tener un ambiente estable, donde no habría ninguna causa para la ansiedad en lo absoluto. Porque Dios es bueno y puso al hombre en el ambiente glorioso como en un templo. Pero lo que sucede es que después la serpiente entra al jardín y hace la sugerencia que Dios no es bueno y que su palabra realmente no es verdad. Él entonces crea la oportunidad para la inestabilidad. Y por supuesto, el anzuelo es la oferta de que Eva puede tomar decisiones independientes de Dios y que la vida seguirá siendo buena. Y claro que por supuesto que eso no sucedió. Eva comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, se lo dio también a su esposo e inmediatamente la inestabilidad entró al mundo. La vida se volvió rota, tanto personal, cultural y así sucesivamente. Un diluvio global, la rebelión en la Torre de Babel, la división a través del idioma, la destrucción de Sodoma y Gomorra y así sucesivamente. Vemos que la inestabilidad es una característica de la vida afuera del jardín. En la era de los patriarcas, los tres patriarcas tienen dificultades con sus vecinos debido a los límites o fronteras. También hay pleitos por los pagos. También hay diferencias por la abundancia con que Dios bendice a Abraham. Eso crea problemas entre los sirvientes de Lot y los de Abraham, porque ellos necesitan más territorio, así que esto crea inestabilidad. Ellos hacen pactos y tratados con las personas. Vemos cómo la inestabilidad sigue después de la caída, afuera del jardín durante la era de los patriarcas. Cuando Dios llama a los descendientes de Abraham para salir de Egipto, Él les da muchas reglas, leyes, límites que Dios está creando en medio de un mundo inestable. La inestabilidad es una característica de todas las personas y todas las naciones. Él está creando un pequeño lugar en el mundo donde exista estabilidad, donde estas reglas y leyes y límites que Dios ha dado crean un ambiente donde el pueblo está seguro, un ambiente estable para los hijos de Israel. Pero lastimosamente sabemos que no ocurrió de esa manera debido al pecado en el corazón. La idea era que la tierra de Canaán fuese un lugar seguro para los descendientes de Abraham y que ofreciera estabilidad, seguridad para el florecimiento de su pueblo. Pero para que eso suceda, las leyes de Israel deben tener límites para la justicia y también penalidades o castigos para las violaciones de la ley. Miremos Levítico 26. Leeremos del 3 al 14. Si siguen mis decretos, se aseguran de obedecer mis mandatos, les enviaré las lluvias de temporada. Entonces la tierra les dará sus cosechas y los árboles del campo producirán su fruto. La temporada de la trilla continuará aún después del comienzo de la cosecha de la uva, y la cosecha de la uva continuará aún después de la temporada de la siembra del grano. Comerán hasta saciarse y vivirán en seguridad dentro de su tierra. Les daré paz en la tierra y podrán dormir sin ningún temor. Libraré la tierra de animales salvajes y mantendré a sus enemigos fuera del país. De hecho, perseguirán a sus enemigos y los masacrarán a filo de espada. 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Todos sus enemigos caerán bajo su espada. Los miraré con agrado, los haré fértiles y multiplicaré su pueblo. Cumpliré mi pacto con ustedes. Tendrán tal abundancia de cosechas que será necesario deshacerse del grano viejo para que haya lugar para la nueva cosecha. Viviré entre ustedes y no los despreciaré. Caminaré entre ustedes, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo.
Yo soy el Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto para que ya no fueran esclavos. Yo quebré de su cuello el yugo de la esclavitud a fin de que puedan caminar con la cabeza en alto. Lo que Dios está diciendo es que los hará una nación estable y su existencia ofrecerá abundancia y seguridad. Ustedes van a florecer como personas. La estabilidad se establece cuando toda la humanidad vive bajo una alianza con Dios y uno con el otro. Y pienso así como manera de observación, lo que sucede en nuestro planeta. Lo que sucede cuando las personas olvidan la palabra del Señor, eso genera mucha inestabilidad en la cultura en la cual nosotros estamos viviendo. En Levíticos 18, 1 al 4, se establece que deben vivir en alianza con Dios. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Yo soy el Señor su Dios. No se comporten como la gente de Egipto, donde ustedes vivían, o como la gente de Canaán, a donde los llevo. No deberán imitar su estilo de vida. Ustedes deben obedecer todas mis ordenanzas y asegurarse de obedecer mis decretos, porque yo soy el Señor su Dios. Luego, en la conclusión, en los versículos 26 al 30, dice, ustedes deberán obedecer todos mis decretos y ordenanzas. No deben cometer ninguno de estos pecados detestables. Esto es aplicable tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven entre ustedes. Todas estas actividades detestables las practican los pueblos de la tierra a donde los llevo, y de esta manera la tierra se contaminó. Así que no contaminen la tierra ni le den motivos para que los vomite de ella, así como vomitará a los pueblos que viven ahí ahora. Cualquiera que cometa alguno de estos pecados detestables será excluido de la comunidad de Israel. Por lo tanto, obedezcan mis instrucciones y no se contaminen a sí mismos al cometer cualquiera de estas prácticas detestables que cometieron los pueblos que vivieron en la tierra antes que ustedes. Yo soy el Señor su Dios. Lo que crea estabilidad en medio del pueblo de Dios es el desafío, cuando las personas ya no pueden distinguir entre lo limpio e impuro, entre lo santo y lo impío. Él hace otra declaración en Levítico 20, 23 al 24. No vivas conforme a las costumbres de los pueblos que voy expulsando de delante de ti. Yo los detesto debido a que hacen estas cosas vergonzosas. Sin embargo, a ustedes les he prometido, poseerás la tierra de ellos porque yo te la daré a ti como posesión. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel. Yo soy el Señor tu Dios, quien te ha separado de las demás naciones. Nuevamente, el deseo de Dios para Israel como nación es lo que le prometió a Abraham en Génesis 12:3. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Dios desea poner a su pueblo geográficamente en el centro del universo, en la tierra de Canaán, para que ellos vivan en tal alianza con el Dios viviente en un ambiente estable y seguro, para que así otras personas de otras naciones, en medio de su inestabilidad, serían atraídas magnéticamente a vivir con el Dios de Israel. Ellos querrían tener una relación con el Dios viviente como Israel lo tiene. La segunda cosa que quiero mostrarles es que las personas que no temen a Dios violan la imagen de Dios y de los demás también, porque no respetan la propiedad de otros y crean un ambiente que es inseguro, inestable para todos. Hay tres áreas primordiales que podemos ver en la lectura de la semana pasada: el área sexual, el área de interacción social y la espiritualidad de la persona. No solo personal, pero también colectivamente. Entonces tienes una comunidad inestable donde el dominio es pervertido. Dios le dio el mandamiento de ejercer dominio sobre toda la cosa creada, pero no sobre otras personas. Pero el dominio se lleva a cabo sobre personas en lugar de sobre la naturaleza. Y lo que sucede es que se abusa de la mujer, se abusa del pobre, del sordo, del ciego o del minusválido. Se abusa del extranjero porque ya el ambiente no es seguro para ellos porque el dominio se ha pervertido. Te lleva a la ausencia de límites y lo que realmente caracteriza a las personas cuando hay falta de estabilidad y seguridad es la falta de dominio propio. Todos hacen lo que es correcto ante sus propios ojos y cuando hacemos lo que es correcto para nuestros propios ojos siempre daña a alguien más. Siempre infringe dolor en otras personas. Lo que Dios está estableciendo aquí es que las personas que no temen a Dios siempre violan la imagen de Dios y la de otras personas. No respetan la propiedad de otros y crean un ambiente que es inseguro para todos. Veamos el área sexual. Lo que tenemos en el capítulo 18 de Levítico, ¿realmente era necesario para que Dios decirles a los hombres de cada familia que no tuvieran sexo con sus hijastras, que no tuvieran sexo con sus sobrinas? Porque era una actividad común en las naciones alrededor de Israel.
No habían límites, era inestabilidad, y eso significa que lo que hacían era que se aprovechaban de los más vulnerables. Entonces Dios les está dando reglas a Israel que dice, no puede ser como las otras naciones. Es imponerle límites para crear estabilidad y seguridad para todas las personas. Ahora, hay leyes que protegen a las mujeres dentro de las familias. Y no solo a las mujeres, también leyes que protegen a los animales. No me gusta hablar de esto, pero la Biblia lo dice y no puedo dejar de decirlo solo porque es incómodo para nosotros escucharlo. Pero Dios tuvo que decirle a Israel que no podían tener sexo con animales, porque habían personas teniendo sexo con animales. Habían personas teniendo sexo con animales en Egipto y en Canaán. Y Dios está diciendo, no, tú eres portador de mi imagen. Yo no te creé para que te expreses sexualmente con un animal. Así que por eso Dios pone límites incluso con los animales. También protege a la mujer durante la menstruación. No podían tener sexo durante este periodo. Otra protección es después que tiene un hijo varón. Ella recibe 40 días para sanar. Y cuando tiene una hija mujer, Dios le da 80 días de reposo. Yo digo, Señor, solo quiero tener hijas. Solo bromeo. Aquí claramente Dios está estableciendo límites para proteger a la mujer, para que puedan sanar de forma apropiada. ¿Se dan cuenta cómo la ley protege a la mujer? ¿Cómo Dios no es un misógino que está tratando de aprovecharse de las mujeres? Todo lo contrario, Él está tratando de elevarlas. Una de las cosas hermosas que puedo ver en la ley que se expresa en el Evangelio es que se basa en una relación complementaria, porque la belleza de esto es que el Señor Jesucristo es el novio y la iglesia la novia, y tienes un acto de sumisión de uno con el otro. Es un respeto mutuo, una relación complementaria. Eso me encanta de la Biblia. Lo que creará estabilidad en Israel es la sumisión de la autonomía personal, reconocer los límites de otras personas que Dios ha establecido para su protección y simplemente caminar con dominio propio. No podemos llevar a cabo cada idea de nuestra imaginación, de nuestro corazón, porque cuando lo haces infliges daño en otros. También, ¿por qué Dios dice que cuando haya una injusticia, mátalos? Dios quiere matar a los rebeldes. ¿Pero por qué? Estas no son personas inocentes. Estas son personas cuya intención del corazón es para el mal y para malinterpretar la imagen de Dios ante otras personas, para dar mal testimonio de quién es Él. En el matrimonio podemos ver a dos puercoespines querer abrazarse. Tal vez no sea así en tu matrimonio, pero en el mío sucede de vez en cuando. Tenemos tantas espinas que nos lastimamos. Debe de haber un respeto para la relación familiar y el respeto por la vida de los animales, el respeto por justicia y dejar que Dios sea Dios. Dios mostrará su justicia. Él le ha dado al gobierno humano la responsabilidad de dar justicia a los criminales que no se arrepienten. Después vemos la división social. Así que lo que crea inestabilidad en la cultura es cuando los minusválidos son abusados. Y fue muy específica la lectura de esta semana. Cómo tratar a una persona ciega o minusválida es demostrándole respeto. Mi esposo y yo estuvimos hablando al respecto del hecho de que el sumo sacerdote y su familia inmediata no podían tener ningún tipo de defecto, porque no quieres que alguien te represente con el más bajo común denominador, porque Dios refleja perfección. No que los sacerdotes fuesen perfectos, pero ellos representaban el hecho que Dios desea, espera y demanda la muerte sustitutiva del inocente a favor del culpable. Así que tiene requerimientos altos para los sacerdotes porque ellos son su imagen. Son imagen del Cristo venidero, quien es absolutamente perfecto, quien no tiene que hacer sacrificios para él mismo porque Él es sin pecado. Así que socialmente te dice no maltrates al minusválido, a los ancianos, a los pobres, a las mujeres o a los extranjeros sobre su tierra. No puedes tomar lo que les pertenece a los demás. No puedes comer la sangre de los animales. No tomes como pago de deuda a otras personas, porque ellos no pueden pagar la deuda. Entonces eran esclavizados y por eso tiene el año de jubileo. Toda la expectativa porque para crear estabilidad se necesita el perdón. El perdón es una de las mayores características de una cultura que es estable. No te aferras a resentimientos ni falta de perdón, ni a la venganza. Tampoco puedes ser deshonesto en los negocios, porque cuando los negocios son deshonestos, no es un lugar seguro para nadie hacer negocios contigo. Es triste cómo no podemos confiar en la industria farmacéutica, porque es un negocio. Nadie realmente está pensando en el bienestar de la salud física, porque eso crea inestabilidad cuando los negocios hacen prácticas deshonrables.
La respuesta a eso es honrar la imagen de Dios en los minusválidos. Reconoce que ellos fueron creados en la imagen de Dios. Si tienen un cuerpo diferente, eso no significa que no son creados a la imagen de Dios. Ellos son igual que nosotros, pero nosotros no vemos nuestras fallas en lo físico, en lo visible, como realmente los tenemos. Debemos de cuidar a los ancianos, de los extranjeros, valorar a las mujeres, el nacimiento de los hijos y los ciclos menstruales. Separar lo limpio del impuro. Valorar la tierra, valorar cómo tratamos los animales y ser honorables en los negocios. Cada persona tiene la responsabilidad de decidir que para vivir dentro de una comunidad va a honrar la imagen de Dios y honrar la imagen de Dios en los demás. Yo no voy a hablar mal de ti, no voy a destruirte con mis palabras, no voy a quitarte tus cosas, no voy a codiciar tus cosas. Reconozco que fuiste creado a la imagen de Dios y yo honro eso en ti y quiero demostrar eso en la forma en que te trato. Eso es lo que crea estabilidad en una cultura y no solo eso, espiritualmente también. Especialmente en el libro de Levítico, Dios está estableciendo todo esto. Los levitas están dedicados a supervisar el tabernáculo de reunión y el sistema de sacrificios. Por eso nos dan muchos detalles en el libro de Levítico y los diferentes sacrificios que deben presentarse ante el Señor. El reconocimiento que somos personas pecadoras, rotas y que por tener una relación con el Dios Santo, quien decidió habitar en medio de nosotros, que nosotros vengamos a Dios a través del protocolo que Él mismo estableció. Venimos ante Él a través del derramamiento de la sangre del inocente a favor del culpable. Lo que ocurre es que cuando comprendes el ámbito espiritual, todo lo demás fluye a partir de ahí. Y por eso es que Dios dice, yo quiero habitar en medio de ustedes. Pero para que eso suceda y que tú no mueras al estar en mi presencia, como le pasó a los 2 hijos de Aarón, porque ellos ofrecieron fuego extraño ante el Señor, debes elevar a Dios como el santo, porque Dios es santo, santo, santo. Deshonramos la santidad de Dios cuando buscamos a un vidente, a un medium por consejero, para conseguir ayuda, en lugar de venir al Señor, quien es toda sabiduría, poderoso y asombroso. Yo no buscaría un ser humano que está en contacto con poderes demoníacos. Eso es lo que las personas que viven fuera de la presencia de Dios hacen. Cuando tú caes en eso, creas inestabilidad en tu entorno. Visitar a un vidente, a un brujo, a un santero, es sacrificar a tus hijos ante Moloch. El enemigo trabaja en nuestros apetitos. Actualmente en nuestra nación, el aborto ha crecido rápidamente por la falta de dominio propio, falta de control personal, crea inestabilidad, porque si no valoramos la vida en el útero, no valoraremos la vida humana fuera del útero. El dar a tu hijo a Moloch es decir que en lugar de dedicar a mi hijo al Señor, yo puedo conseguir algo a cambio si lo dedico a Moloch. Como nación, ¿cuántos bebés han sido abortados desde 1973? Como 50 millones. Es una locura. La cifra es astronómica y puede que creamos que eso no se conecta con la vida espiritual de un país, pero sí lo hace. Por eso Dios lo prohíbe a Israel, ofrecer a sus hijos a Moloch. Pero esto sucedía en las naciones alrededor de ellos. Ellos no tenían que adorar ídolos, no tenían que ofrecer cosas profanas al Señor, porque entonces morirían como Nadab y Abiú. Al contrario, lo que crea estabilidad es el temor al Dios Santo. Obedecerlo al guardar sus mandamientos, conmemorar sus días festivos como una forma de recordar que Dios ha aceptado el derramamiento de la sangre del inocente a favor del culpable. Que Dios me ama tanto que Él acepta el sustituto. Yo soy la persona culpable. Yo he violado sus mandamientos. Hay algo profundamente malo en mí, pero cuando vengo ante Dios de la forma en que Él lo ha establecido, Él me perdona. Él me acepta. La sangre del inocente a favor del culpable. La sangre de Cristo cubre mi pecado, me limpia de mi maldad. El inocente muere, experimenta la muerte que yo debí tener. Cuando todos viven a la luz en una comunidad divina, aceptando el hecho que somos personas realmente rotas, pecadoras, pero que hemos sido restaurados a través del derramamiento de sangre inocente a favor del culpable. Tener ese nivel de entendimiento de que somos rotos, entonces será un lugar seguro para todos, porque de esa manera todos sabrán que sus pecados también pueden ser perdonados. El deseo de Dios para nosotros es que vivamos bajo el temor del Dios Santo, que lo obedezcamos guardando sus mandamientos y que conmemoremos los días santos. Lo último que vemos hoy es que las leyes y los límites proveen un marco, un ambiente estable donde todos se sienten seguros.
Recuerdo que alguien me dijo algo hace unos años atrás. Yo le estaba compartiendo una dificultad que estaba pasando con otra persona y esa persona me dijo: los cercos hacen buenos vecinos, porque los cercos o vallas identifican lo que es de ellos y lo que es nuestro. Nos mantiene separados. No es que la valla evite que uno lo traspase, pero ahí está, y hace una separación, y ayuda a mantener las relaciones intactas porque te permite respetar lo que le corresponde a otra persona. Y eso es lo que Dios estaba haciendo, dando límites para que todos se sintieran a salvo. Y así no tenían que estar preocupados con ver si alguien me iba a robar o violar a mis hijas. Actualmente nosotros vivimos en una época donde nadie se siente seguro, nadie está a salvo. Cuando las personas no le temen a Dios, entonces no hay límites. Y cuando esto sucede, las personas llegan a hacer las cosas más terribles unos a otros. Y crea una cultura de inestabilidad. Y ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios desde el principio fue crear un ambiente estable para los portadores de su imagen, que gobernaran su reino. Y eso es lo que Él quiere hacer con los hijos de Israel. Que ellos fuesen un lugar estable, que las personas fuesen atraídas a ver quién era su Dios, quién era este Dios que brinda estabilidad a su pueblo. Es una bendición ser diferentes a otras personas. Pero cuando la iglesia se vuelve igual que el mundo alrededor, perdemos ese poder que Dios nos ha dado en ser diferentes. Perdemos esos límites que nos hacen diferentes y nos volvemos igual que las personas a nuestro alrededor. Pero Dios le está diciendo a Israel: ustedes no son como los demás. Ustedes son mi pueblo. Ustedes no pueden ser como los egipcios de donde los saqué y no pueden ser como los cananeos a donde yo los llevaré. Ustedes son mi pueblo. Esa tierra que yo les daré me pertenece a mí. Y si viven en pecado, los vomitaré. Y eventualmente eso es lo que sucede en la era del cautiverio. Entonces recordemos que los límites están ahí para mi bien. Cuando yo traspaso los límites, yo daño a otras personas. Me daño a mí misma y daño a otros. Cuando yo no ando en chisme, yo soy una persona segura con quien hablar, porque las personas saben que si yo no hablo de los demás, yo no voy a hablar de ellos tampoco. Pero si me escuchan hablar mal de los demás, obviamente al irse ellos, yo hablaré mal de ellos. Para poder ser una persona que brinda seguridad, una iglesia que da seguridad a sus miembros, una comunidad que le hace sentir segura, es porque da a conocer a las personas que hay esperanza, que hay ayuda, que hay sanidad, gracia, perdón y misericordia a través de nuestro Señor Jesucristo, que murió en nuestro lugar. Amén. Acabas de escuchar el resumen de la semana 8 con Aiva May. Únete a nosotros y lee la Biblia cronológica en un año, todos los años. Hoy es un buen día para empezar a leer la Biblia en un año con CBT. CBT, impulsando la alfabetización bíblica.